Bueno, voy a comentar un poco las declaraciones. Hoy había 2 declaraciones institucionales, esperando que las aprobáramos en Junta, y una de ellas era la declaración institucional por el Día de la Mujer, que nosotros hemos votado en contra y, por lo tanto, no ha salido adelante. En referencia a esta, tengo que decir que la hipocresía del Gobierno y de sus socios, porque esta declaración es la misma que se hace a nivel nacional, y de sus socios de Podemos queda una vez más al descubierto con declaraciones institucionales vacías como esta. Mientras se les llena la boca con grandes palabras sobre igualdad, justicia, derechos de las mujeres, la realidad demuestra que sus actos contradicen sus discursos. ¿Con qué cara se atreven a luchar o se atreven a hablar de lucha feminista quienes han protegido y encubierto a dirigentes acusados de delitos sexuales dentro de su propio partido? ¿De qué igualdad hablan cuando han sido cómplices de escándalos de corrupción que desvían fondos públicos mientras muchas mujeres trabajadoras siguen sufriendo precariedad laboral? El caso de Podemos es de una absoluta vergüenza y una traición a los principios que decían defender. Un partido que se presenta como adalid del feminismo y de la justicia social ha visto cómo algunos de sus dirigentes, Errejón y Monedero, eran denunciados por acoso y abuso sexual, sin que ni el Gobierno ni sus socios hicieran nada al respecto. La doble vara de medir es indignante. Si se trata del adversario político, claman por su dimisión inmediata. Pero cuando los señalados son miembros de su cúpula, el silencio y la complicidad se imponen. Y, por si fuera poco, tenemos el escándalo de Ábalos, una muestra más de la hipocresía y corrupción de este Gobierno. Mientras se presentan como defensores de la igualdad, se descubre que el exministro utilizó dinero público para beneficiar a una prostituta de lujo, asegurándole contratos en 2 empresas estatales donde cobraba sin ir a trabajar. Este caso es el ejemplo más descarado de cómo se utiliza el poder para beneficio personal mientras se predican valores de justicia y equidad. ¿Es esta la igualdad que defienden? Además, ese discurso intenta demonizar cualquier crítica legítima y la llama negacionismo, desinformación, pero no es más que una estrategia para acallar a quienes denunciamos la corrupción y el uso partidista del feminismo, porque la verdadera igualdad no se consigue con campañas propagandísticas ni con la instrumentalización política de las mujeres, sino con medidas reales que eliminen las redes clientelares y la corrupción que empobrecen al país y perjudican especialmente a las más vulnerables. Este Gobierno y sus aliados de Podemos han demostrado que solo utilizan la causa feminista para su beneficio político, mientras protegen a los suyos y siguen permitiendo un sistema donde la impunidad y la corrupción son la norma. La ciudadanía merece algo mejor que un feminismo de cartón piedra, promovido por quienes han demostrado ser sus peores enemigos. También teníamos otra declaración institucional por el 49 aniversario de la República Saharaui. Aunque pretende esta declaración institucional expresar un compromiso con la causa saharaui, cae en una serie de inconsistencias, omisiones estratégicas y sesgos que la convierten en un documento más bien simbólico que realmente eficaz en la arena política y diplomática. El texto está plagado de condenas y exigencias, pero no establece mecanismos concretos para que sus peticiones tengan algún impacto real. Dicen que el Parlamento de Navarra exige o considera inaceptable, no tiene ninguna fuerza vinculante en el plano internacional ni en la política estatal española. Si realmente se busca un cambio, ¿por qué no se proponen medidas legislativas en Navarra para condicionar los acuerdos económicos con Marruecos o para sancionar empresas que se benefician del expolio del Sáhara Occidental? El documento aborda el conflicto saharaui desde una óptica absolutamente binaria. Marruecos es el agresor absoluto y el Frente Polisario la única representación legítima del pueblo saharaui. La declaración ignora realidades, como la existencia de una parte de la población saharaui que ha aceptado por pragmatismo o por convicción el control marroquí. Tampoco menciona las dificultades internas del Frente Polisario, las denuncias de falta de democracia dentro del movimiento o la frustración de sectores jóvenes
saharauis que ven al liderazgo de este frente como anquilosado y poco eficaz. Esta declaración denuncia el intento de Marruecos de justificar la ocupación con proyectos ambientales, pero omite cualquier referencia a la falta de transparencia en la gestión de los recursos en los campamentos de Tinduf, donde los informes de corrupción en la ayuda humanitaria han sido recurrentes. Señala la explotación ilegal de los recursos en el Sáhara Occidental, pero no cuestiona la falta de democracia y transparencia en la administración de los recursos en los campamentos bajo el control del Frente Polisario. Pedir que España anule los acuerdos de Madrid y apoye la autodeterminación saharaui es ignorar la realidad de la política internacional. Además, España ya no es un actor clave en el conflicto, cuya resolución depende de la ONU a pesar de la ineficacia de la misma. El Frente Polisario es retratado sin fallos, pero su resistencia ha sido poco efectiva y estancada durante décadas. Su rechazo a soluciones intermedias como una autonomía supervisada ha dificultado el conflicto. Aunque la determinación es un derecho, la autodeterminación del Sáhara Occidental, su falta de pragmatismo ha perpetuado el status quo. Nosotros vamos a defender en el próximo pleno una moción en la cual solicitaremos que se ponga en marcha la Junta de la Seguridad de Navarra y haga un estudio de cómo está la seguridad en toda Navarra, y sobre ese tema versará nuestra moción. De momento, pues ninguna cosa más. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, en la declaración del 8M, del Día Internacional de las Mujeres, ¿con cuál de los dos puntos que se proponían la resolución están en desacuerdo? Nosotros hacemos siempre esa declaración institucional, la votamos en contra. Ni siquiera sin un punto y en el otro, porque consideramos que es una hipocresía poner esa declaración institucional. No es que sea un punto bien y el otro mal, simplemente toda la declaración es una hipocresía. En este país nunca se ha defendido con este Gobierno y con Podemos el feminismo ni los derechos de las mujeres. Tenemos ahí la ley del sí es sí, que criminaliza a los hombres y me rebaja las penas a los agresores, por ejemplo, de la manada, humillando así a las víctimas como son las mujeres. Tenemos a los adalides, a los grandes feministas como Rejón de Podemos y Monedero, que se dedicaban a extorsionar a sus alumnas y darles notas a cambio de favores sexuales. Y tenemos además a grandes dignatarios, por decirlo de alguna manera, o grandes magnatarios o personalidades que están mandando en el Gobierno de España, como Ábalos y otros más, como ocurrió en Andalucía con lo de los ERES, que se dedican a gastar nuestro dinero, el dinero de todos los ciudadanos, en pagarse prostitutas de lujo, además de cocaína y otras marranadas. Y Podemos, ni siquiera el presidente del Parlamento, se haya puesto en contra de estas barbaridades que han hecho los guarrones de Rejón y Monedero y el guarrón de Ábalos. Con lo cual, los consideramos cómplices. ¿Algo más? Sí, buenos días. Quería preguntarle si comparte usted la política internacional de Vox. En concreto me refiero a Donald Trump, el apoyo expreso a Donald Trump y un poco su posición en conflictos como el de Gaza, donde quiere expulsar a todos los palestinos, o el de la invasión de Ucrania. Bueno, por supuesto que yo comparto la política internacional de Vox y quiero hacer una aclaración. En Vox lo que defendemos es al pueblo ucraniano. Estamos hartos de que la gente muera sin ningún motivo. Si se puede solucionar, por supuesto. Estamos en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero si podemos alcanzar la paz de alguna manera que sea beneficioso, porque el que se va a beneficiar es el pueblo ucraniano, porque las guerras son terribles, nos parece estupendo. Lo cual no quiere decir nada. Trump y Zelensky pues han jugado sus papeles, eso pertenece a la política internacional. Ellos sabrán a qué están jugando, porque si se fijaron ustedes, después de 2 horas de conversaciones, salir a hacer ese teatrillo que hicieron delante de los periodistas, suena más a teatrillo con alguna motivación que ellos sabrán cuál es, que a otra cosa. Y luego, por otra parte, nosotros lo que denunciamos es la hipocresía de los países de la Unión Europea que están diciendo que apoyan a Ucrania cuando en realidad están apoyando a Putin, porque recuerden ustedes que casi el 70% del gas que compramos es de Rusia y estamos financiándole a Putin para que siga con la guerra. Y que toda la ayuda que se está prestando a Ucrania es una ayuda que Ucrania va a tener que devolver con intereses, con lo cual, ¿quién se está enriqueciendo a base de esa guerra?
el resto de la Unión Europea, y por un lado, y Putin, que recibe también los beneficios de la compra del gas. Con lo cual, dejémonos de aquí de falsireos y de hipocresías. Aquí Trump defiende sus intereses, España tiene que defender los suyos y lo demás hay que ponerlo en su justo valor. Y en cuanto a Gaza, Hamás son terroristas. Y vaya qué cosa, los terroristas tienen todas sus escondites debajo de los hospitales. Nosotros no podemos defender a los terroristas. El pueblo de Gaza se ha decantado por los terroristas. Por supuesto que yo no quiero que le pase nada al pueblo, ni en Vox queremos que pase nada a la gente inocente, pero eso es un conflicto internacional en el que nosotros no podemos meternos para nada. Nosotros tenemos que defender los intereses de España y aquí no los defiende nadie. Eso es todo.